Buenas Buenas noches, noches. sí, se Sí, escucha. escucha perfecto. Listo. Entonces, la jornada de apoyo es una actividad que se hace en el curso de riegos. Consiste en que nos metemos a resolver la guía y miramos eventuales dudas de conceptos también que se presentan. Y pues miramos cómo es la dinámica de trabajo del Excel de cálculos de diseño agronómico. En este caso tenemos dos Exceles, uno para aspersión y uno para goteo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el curso pues se centra en riegos presurizados. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tengo uno. ¿Me confirma si me están escuchando? Por favor. Sí, tutor, Sí, sí se profe, escucha. perfecto. Sí, señor, sí se le Y escucha. Sí, profe. entonces, María Graciela, entonces algún problema de tu audio, ¿listo? Yo estoy pendiente. Bueno, entonces, ujú, listo. Entonces, ya les comparto mi pantalla. En este momento ya estamos, espérate un momentico, verifico que esté grabando. O si no, uno sí ve. Listo, estamos grabando la jornada de apoyo, entonces, ¿me confirman si observan ahí mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Y aquí entonces, yo ya tengo la guía. Entonces, la guía pues es una resolución de unos conceptos, ¿sí? Yo les puse un video donde yo hago los conceptos y básicamente es como sintetizar los conceptos, ¿sí? Eh, de lo que han visto, lo que se acuerden, por favor, cada uno puede abrir allá su micrófono, no hay ningún lío. ¿A qué equivale 1 milímetro de lámina de agua? ¿A qué equivale 1 milímetro de lámina de agua? A A un un litro. litro en un metro cuadrado, profe. Exactamente, es 1 litro por metro cuadrado. Entonces, cuando viene en un pluviómetro, pues es que nos está lloviendo. Cada milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado. Hay una forma de calcularlo, pues es muy sencilla. Si tú tomas 1 metro cuadrado y le pones 1 milímetro de profundidad y conviertes todos a milímetros, cuando lo conviertas y hagas el cálculo del volumen aproximado, pues nos va a dar un litro por metro cuadrado. ¿Listo? Capacidad de campo, punto de marchitez permanente. De lo que se acuerdan que es capacidad de campo. Es un porcentaje, profe. Exacto, es un porcentaje. ¿Qué más? Es el porcentaje de agua que queda después de haber, digamos, añadido, digamos, la cantidad que se sature, digamos, el suelo en su máxima expresión ahí, esa cantidad de agua. A las 24 horas el agua que queda, o el porcentaje de humedad que Exactamente. queda más bien. Exactamente. Todo eso que ustedes han dicho son simplemente porcentajes, son porcentajes de agua, porcentaje de humedad del suelo con relación a suelo seco. Y la capacidad de tanque como capacidad de campo es como ese límite mayor, límite máximo de disponibilidad de agua del suelo. Luego que ha habido o un aguacero o una lluvia fuerte o un riego, ¿sí? Y se ha drenado lo suficiente por efecto de la gravedad del exceso, ¿sí? Es la capacidad de campo. El agua está retenida en este caso a una presión de ¿cuántas atmósferas? Si se acuerda. 13, creo, 13 atmósferas. 3, Es la perdón. más, un tercio de atmósfera, ¿no? El agua está retenida a un tercio de atmósfera, ¿sí? Sí, Aquí, por señor. aquí, espérate a ver, por aquí. Vamos a tener para que nos ayude más. Tenemos nuestro PowerPoint.
Sí, que nos va a ser de una ayuda en estos conceptos. Espera un momentito. Matemático que es este es. Ujú. Listo. Un tercio de atmósfera y 15 atmósferas, ¿listo? Un tercio para capacidad de campo y 15 atmósferas para punto de marchitez permanente. Entonces eso, lo que decían todos. ¿Y qué es punto de marchitez permanente entonces? ¿Mm? Lo contrario, profe. Ya vendría siendo lo contrario, tutor. Entonces ya es la necesidad, el porcentaje de necesidad de agua. Ujú. Entonces, es el porcentaje, si la capacidad de campo es el límite máximo de disponibilidad o el punto máximo, el nivel máximo de disponibilidad de humedad en el suelo para las plantas, pues el punto de marchitez permanente es el nivel más bajo de disponibilidad de agua para las plantas o de humedad en el suelo que tiene una disponibilidad para las plantas. En este caso, el agua está retenida a 15 atmósferas y ya no puede ser absorbida por la raíz de las plantas, ¿sí? Y pues la planta va a entrar en estado de marchitez permanente. Hay una marchitez temporal o marchitez del mediodía que la experimenta, por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá, es muy notorio. Cultivos de acelga, son los que más nos la muestran y es una marchitez del mediodía y después de que pasa el mediodía cuando hay un sol intenso las plantas otra vez se recuperan, ¿sí? Es una marchitez temporal. En este caso ya tenemos marchitez permanente, entonces es el nivel más bajo de disponibilidad o el límite más bajo de disponibilidad de agua para las plantas. El agua está retenida en una presión en el suelo a 15 atmósferas y ya no puede ser tomada por el sistema de raíces. Agua aprovechable, pues que es ese valor de entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿sí? Si la capacidad de campo en el suelo, por ejemplo, es el 20% y el punto de marchitez permanente es el 10%, pues entre el 10 y el 20% de los porcentajes de humedad vamos a tener el agua aprovechable. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Y pues obviamente matemáticamente es capacidad de campo, pero por menos punto de marchitez permanente, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que nuestro suelo alcanza capacidad de campo en un 20% y punto de marchitez permanente en un 10%, pues nuestra agua aprovechable va a ser ese rango de 10% que vamos a tener ahí, ¿sí? Y obviamente si los suelos entre más arcillas tengan, pues este porcentaje puede ser mayor. Y entre menos arcillas tengan, pues ese porcentaje puede ser menor. Y en la medida que el agua aprovechable, ese rango sea menor, pues va a necesitar más riegos, ¿sí? Entonces es por eso que los suelos arcillosos, cuando nosotros los regamos abundantemente, pues nos aguanta más la humedad porque tienen las arcillas que retienen esa agua. ¿Listo? ¿Qué es el criterio para hacer el riego? Entonces, de lo que han encontrado, ¿cuál es el criterio para hacer el riego? ¿Cuál es el criterio en términos de agua aprovechable para hacer el riego? ¿No? El 50% de esa diferencia, ¿no? Exactamente, exactamente. La literatura nos reporta otros valores, pero en términos generales tomamos el 50% del agua aprovechable. ¿Sí? 50% de agua aprovechable, hacemos un riego, perdón, y con ese valor lo tomamos como nuestro criterio y con él hacemos los cálculos. ¿Sí? ¿Qué es evaporación? ¿Quién me dice?
Es la cantidad de agua que se pierde por... no lo sé, no lo sé expresar. Que se pierde por el sol, algo Sí. así como... Ujú. La evaporación, profe y compañeros, es el proceso mediante, digamos, el cual el agua se transforma de un estado líquido a vapor. Exactamente. Es un cambio de estado del agua. Entonces el agua pasa de su fase, de su estado líquido a su estado de vapor de agua. ¿Sí? Es un cambio de estado. Es importante entonces a nivel del suelo, porque si nosotros tenemos un suelo descubierto en condición de monocultivo, que es lo que nosotros siempre, perdóname un momentico. Un momentico, por favor. Entonces, ¿ahí me escuchan si son tan amables? Sí, señor. Sí, señor, perfecto. Listo, es apenas un cambio de estado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener agua en forma líquida en el suelo, la incorporamos en forma líquida en el suelo, viene la temperatura y la cambia de estado, de un estado líquido a un estado de vapor de agua, ¿sí? Y eso también, pues obviamente la evaporación es una pérdida, una salida de agua del sistema, ¿sí? Bueno. La transpiración, ¿qué es transpiración? ¿Qué se acuerdan ustedes? La transpiración también es un proceso por el cual las plantas liberan el vapor de agua por unos pequeños poros llamados estomas. Sí, señor. Es eso, básicamente eso es. Entonces la planta para sobrevivir tiene que tomar agua, ¿sí? Si es una hortaliza, pues va a tomar mucha más agua. Si es un frutal, pues tomará agua, ¿sí? Pero no va a tomar tanta agua como toma una hortaliza, por ejemplo, ¿sí? Las hortalizas, gran parte de lo que usted tiene es agua. Entonces, en la medida que más tome, pues va a transpirar más. Y es simplemente esa liberación de agua que sucede, que se da en la planta a la atmósfera, ¿sí? Básicamente eso es, ¿sí? Y esa corriente transpiratoria pues jalona los procesos de crecimiento. Si el cultivo tiene agua, pues va a transpirar y va a seguir creciendo, pero si el cultivo no tiene agua, pues no va a transpirar y no va a seguir creciendo, ¿sí? Y la transpiración jalona la toma de nutrientes. Entonces, si la planta transpira, pues toma agua y si toma agua, toma nutrientes, ¿sí? En todo momento las plantas están transpirando. Cuando llueve transpiran menos, porque pues obviamente hay menos temperatura, pero cuando hay más temperatura transpiran más. ¿Sí? Listo. ¿Qué es evapotranspiración de referencia? Doctor, O evapo. ahí ya es la combinación de las dos fases, pero ya en un punto específico, en un cultivo determinado. Ujú. Listo. Entonces, ahí tenemos un escenario. Entonces, la evapotranspiración es la máxima cantidad de agua que se pierde en un sitio determinado, ¿sí? Con una temperatura específica y unas condiciones específicas, ¿sí? Más o menos así se lo explico en el video, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces es ese gran valor. En alguna literatura le dicen evapotranspiración real, en otra le dicen evapotranspiración de referencia. En nuestro caso tomamos el término evapotranspiración de referencia. Es la máxima pérdida de agua que se da en un sitio, en una condición de cultivo, con una temperatura y unas condiciones específicas de ese sitio, ¿sí? ¿En qué consiste el método de evapotranspiración de Blaine-Creed? ¿En qué consiste? ¿Mm? ¿Quién me dice en qué consiste el método de evapotranspiración de Blaine-Creed? Profe, es una expresión matemática. Exactamente, es una expresión matemática que nos ayuda a estimar la evapotranspiración de un sitio específico basada en la temperatura, ¿sí? Acuérdese bien que se basa en la temperatura. ¿Mm? En ningún lado ustedes ven otro factor, es la temperatura y un porcentaje de horas de insolación, ¿sí?
Entonces, con esa temperatura, con una expresión matemática, podemos estimar la evapotranspiración de referencia o real de un sitio. ¿Estamos claros ahí? ¿Listo? ¿Qué es un coeficiente Kc de uso consultivo? ¿Qué es ese valor? ¿Quién me dice? La Profe, cantidad de entiendo agua. que es como una constante que tiene un cultivo que puede requerir más o menos agua que otra. Es como, sí, un Sí, sí, factor de tiene. multiplicación. Exactamente. Mejor no lo puede haber dicho. Es un factor por el cual vamos a multiplicar la evapotranspiración obtenida en ese sitio, la evapotranspiración de referencia o real, ¿sí? Para obtener o sea, nosotros, este factor depende del cultivo, depende de la época, y es un coeficiente por el cual se multiplica la evapotranspiración de referencia para obtener la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Ese coeficiente entonces nos ayuda a estimar la evapotranspiración del cultivo. El método de evapotranspiración de Blaney y Kriegs nos ayuda a estimar toda la evapotranspiración total, real o de referencia, ¿sí? Podríamos decir entonces que es como el valor, en algunos casos es el valor máximo de evapotranspiración. Y con el coeficiente de uso consultivo, ¿sí? Es un valor por el cual vamos a multiplicar la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Y con él vamos a estimar la evapotranspiración del cultivo. Es un coeficiente que nos ayuda a estimar la evapotranspiración del cultivo. Depende del cultivo y la época, ¿sí? Oscila, puede ser inferior a 1 o en algunos casos superior a 1, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que de pronto la evapotranspiración de referencia puede ser muy superior a la evapotranspiración del cultivo cuando ese coeficiente, por ejemplo, es 0.7, 0.8, ¿sí? Y de pronto en algunos casos puede ser 1, 1.05, algunos valores así, ¿sí? ¿Y qué es evapotranspiración del cultivo entonces? ¿Sería la pérdida combinada del agua? Sí, podría ser. Entre la evapotranspiración del cultivo es aquella evapotranspiración que sucede en una condición de cultivo, ¿sí? Que nos va a ayudar a estimar qué tanta agua se pierde por efecto de evaporación en ese cultivo y por efecto de transpiración, ¿sí? Básicamente eso es. Es esa cantidad de agua que pierde el cultivo en unas condiciones específicas y que la estimamos por una fórmula empírica, ¿sí? Lo que decía por ahí algún compañero en alguno de los foros, es una fórmula empírica, porque la única forma de saberla es con un lisímetro. Realmente ¿qué? Aquí por ejemplo tenemos... ujú, ese es el factor. Los factores casi pues dependen de cada cultivo. ¿Mm? Entonces, esa evapotranspiración del cultivo es esa evapotranspiración, es esa cantidad de agua que consume el cultivo, ¿sí? En unas condiciones específicas en un sitio determinado. Y depende entonces del coeficiente del cultivo y la evapotranspiración de referencia. Se puede estimar de esa manera, ¿sí? Básicamente eso es. Frecuencia de riego, pues es cada cuánto El tiempo. tengo, sí, exactamente, cada cuánto tengo que hacer un riego. Entonces tenemos una lámina neta y tenemos nuestra evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Si la lámina neta está en milímetros y la evapotranspiración del cultivo, por ejemplo, está en milímetros mes, pues nos va a dar una frecuencia de riego en meses, que la podemos convertir, como en el Excel lo hago, a días en el mes, ¿sí? ¿Qué es tiempo de riego? ¿Quién me dice? Son las horas que requiere el cultivo para Ujú.
Las horas de tiempo, horas que requiere el cultivo de... Exactamente. Son las horas que bajo una condición específica de precipitación y evapotranspiración en un mes específico, ¿sí? Tengo que regar ese cultivo para suplir las deficiencias de agua, ¿sí? La puedo obtener, cuando nosotros obtenemos aquí, esto la puedo obtener en horas al mes, por ejemplo. Si yo estimé, si yo calculé aquí mi evapotranspiración de cultivo al mes, pues la frecuencia del riego me va a dar en meses, la puedo calcular en días de acuerdo a los días del mes, y el tiempo del riego, pues lo voy a obtener de acuerdo a la medida que yo hago el caudal. Si el caudal lo tengo, por ejemplo, en litros por hora, pues voy a obtener, todas esas unidades se van a cancelar. Y el tiempo de riego lo voy a obtener en horas, como lo vamos a ver en eso. Pero es la cantidad en tiempo que tengo que poner a operar un sistema de riego, ¿sí? Para suplir las deficiencias de un mes específico para ese cultivo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Profe, Señor. qué pena, la pregunta, digamos, es por aparte. En el momento tengo tormenta eléctrica aquí en mi municipio. En cualquier momento se va la energía. ¿Esto queda grabado? Sí. Sí, 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 esto queda grabado, ¿listo? Ah, bueno, gracias, profe. Ya. ¿Qué es precipitación? Ahí le estoy poniendo la definición. ¿Qué es precipitación? La ¿Qué es cantidad de agua que cae en algún determinado dado en milímetros, así como lo explicó al principio, y se miden con el pluviómetro. Sí, señor. La cantidad de agua que cae en un sitio determinado se mide en un pluviómetro, ¿sí? Y pues se estima en milímetros de lámina, ¿sí? Es eso. ¿Y qué es la dosis bruta de riego? ¿Quién me dice? Es como el volumen del agua que puede retener como Sí, en una parcela, en un cultivo. sí, exacto. Es el volumen total que tengo que aplicar para suplir las deficiencias, ¿sí? El déficit de agua que tiene ese cultivo en un mes específico, con un sistema de riego específico, teniendo en cuenta la eficiencia del sistema de riego, ¿sí? Entonces, si la eficiencia del sistema de riego es del 75% y lo teórico es que le tengo que aplicar 100 litros, ¿sí? Si yo le tengo que aplicar teóricamente 100 litros, ¿sí? Pero la eficiencia de riego es del 75%, entonces, ¿cuántos litros más tengo que aplicarle al cultivo? Sería la pregunta. ¿Ah? 25 litros. Exactamente. Entonces, si yo estoy perdiendo 25, tengo que aplicarle más otros 25 litros, ¿sí? Entonces, si tendría que aplicar 100 litros, ¿cuántos litros tengo que aplicarle? ¿Ah? 125. Sí, 125. Entonces ustedes pueden allá hacer el cálculo. Multipliquen 125 por 0,75, a ver cuánto les da. Entonces, si la eficiencia del sistema de riego es del 75%, 3.75. tienen que aplicarle 133. Y hagan el cálculo y verán. 133 multiplicado por 0,75 les va a dar 100. ¿Sí? Entonces, Sí, señor. o sea, para obtener el volumen final, pues toman el volumen y lo parten o lo dividen en la eficiencia, pero en este caso la expresan no en tanto por 100, sino en tanto por 1. Entonces póngale 0,75 y le va a dar el volumen 100, que son los litros que tienen que aplicar, divididos 0,75, les dará
133. Si es un sistema de riego por goteo. Hagámosle el caso por un sistema de riego por aspersión. Entonces, 100 y lo tienen que dividir. ¿Cuánto es la eficiencia del sistema de riego por goteo? 90. ¿Del 95? 90%. ¿Sí? Entonces, tienen que aplicarle, si la planta necesitaba 100 litros, ¿sí? O el cultivo necesitaba 100 litros o 100 metros cúbicos y la eficiencia es del 90%, pues tiene que aplicarle 111. Si ustedes toman 111 y lo multiplican por 0,9, le va a dar 100 litros, que es lo que necesita. ¿Listo? Entonces, esos son los patrones de eficiencia. ¿Listo? ¿El sistema más eficiente es el goteo? Alguna literatura dice 95, pero se toma 90%. El sistema como de eficiencia intermedia es aspersión, que es del 75%, y los sistemas más ineficientes son los sistemas de riego por superficie. ¿Listo? Profe, ¿cómo hago para saber el requerimiento? ¿Tengo que hacer la fórmula de la que hablamos ahorita? De lo que está la evapotranspiración y la evaporación. O sea, eso ahorita lo vemos en el Excel, ¿listo? Eso no tiene que... Ese es el factor de eficiencia, ahí lo pueden ver. Los sistemas de riego de surcos, bordes rectos, todos esos sistemas de riegos por superficie son del 65%. El goteo es del 70%, el aspersión es 75%, el microaspersión es del 85% y el goteo es del 90%. ¿Listo? Y la dosis bruta, Profe, pregunta. Señor. Por ejemplo, en goteo ese 95% o 90% está dado o está medido, digamos que por el posible taponamiento que puede llegar a tener o por la variación que puede tener de fábrica los goteros. Por decir algo, el gotero es 2:1 y no da 2:1, sino algunos pueden dar 2.1 y otros pueden dar 0.9 o cosas así. Sí, o es señor. netamente por el taponamiento que pueden generar. O sea, todos los sistemas tienen un factor de ineficiencia, ¿sí? El que tiene más baja ineficiencia es el goteo. Se estima en 10% sus eficiencias es del 90%. Y ese 10% es todo lo que se pierde en aditamentos, ¿sí? Y lo que realmente no llega a la planta, ¿sí? O sea, si uno pudiera garantizar que la dosis le llegara a la planta, sería literalmente coger con un balde y a cada planta ponerle el volumen que necesita. Ahí no hay ninguna ineficiencia porque yo salgo del balde del agua y se la pongo, pero eso es imposible. Aquí siempre va a haber ineficiencias, ¿sí? Entonces, de lo que tú le aplicas a la planta, solo el 90% llega en el mejor de los casos. ¿Listo? Listo, señor, gracias. Entonces, ahí ya lo tenemos. En el video yo les hago como una explicación más teórica, pero pues, entonces todo esto es para tener claro los conceptos que vamos a aplicar allá, ¿sí? Si nosotros tenemos claro, o más o menos claro, los conceptos, pues podemos manejar el Excel. Si no tenemos claro los conceptos, el Excel simplemente se nos va a volver una tortura de reemplazar unos datos y empezar a obtener cosas que no sabemos ni por dónde vamos. ¿Listo? Ahora entonces nos vamos aquí. En cualquier mensaje de los foros, en el primer mensaje más bien, ustedes van a encontrar, usted ya no tiene acceso al de la 1, en este momento está el de la 2 que está hasta el 17 de octubre. Entonces entran a su foro, ¿sí? A cualquiera de los foros, no es que va a coger aquí un foro Mansalva ni nada, ¿sí? Y en el foro yo les puse el acceso. Aquí está la carpeta Drive, ¿sí? Y les puse unos pasos ahí, entonces paso 1 consulte, paso 2 consulte la primera semana el video de conceptos. En la carpeta Drive desarrolle de manera agrupada la recolección de datos de zona. En la segunda semana consultar el Excel de diseño agronómico, lo puse en la segunda semana, y el video guía, publicar el Excel de diseño agronómico del sistema de riegos unificado y desarrollar la totalidad de los puntos, ¿sí? Entonces nosotros entramos aquí por nuestro Drive,
Vamos a observar, todavía está disponible la de la fase 1, la de la fase 2 es la que tenemos que entrar. Y en la fase 2 observamos entonces que está el video guía de uso, el video de conceptos, el de la primera web y el video de los Exceles de diseño agronómico. En estos Exceles tenemos el de aspersión y tenemos el de goteo. Listo. ¿Cuál quieren trabajar? Una preguntita, Señor. qué pena. Sí. Digamos, nosotros que vamos a realizar sobre el de microaspersión, lo podemos hacer sobre cuál es que vamos a trabajar, sobre un frutal, sobre el durazno. Entonces vamos a utilizar el de microaspersión. ¿Microaspersión? ¿Con cuál de los dos Exceles? Ahí toca utilizar el de aspersión. Y toca hacerle un ajuste. Hay que hacer un ajuste porque ahí no hay solapamientos, ahí no hay... Ahí tendríamos que hacer un ajuste, tanto en la eficiencia como en el diseño, ¿sí? Pero más que todo en la eficiencia, porque recuerde que la microaspersión es un poquito más eficiente que la aspersión. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuál cogemos para el ejercicio? ¿Aspersión o goteo? ¿Cuál quiere? O alguno que por allá ya haya trabajado alguno que quiera resolver algunas Goteo, profe. ¿Goteo? ¿Cogemos goteo todos? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo, de todas maneras, hacemos goteo y después repasamos el de aspersión. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí está. Ahí lo que toca hacer es descargarlo. Esperar un tricito que lo descargue. Y ya. No hay rol de edición, entonces hay algunos estudiantes que le escriben a uno, no, yo tengo el Excel, pero no me deja editar, ni le voy a dejar editar porque va a borrar los datos del ejemplo. Entonces toca descargarlos. Y en el video, pues yo hago la descarga. ¿Sí? Listo. Entonces él está dividido en unos pasos. ¿Sí? Entonces, primer paso, vamos a tener los datos. Aquí o sea, podemos tener el dato de latitud y el de longitud y el de la altura, ¿sí? Pero es ineludible el de latitud que lo vamos a necesitar, ¿sí? Y lo podemos tener, por ejemplo, en las aplicaciones de Google Maps y en todas las ubicaciones. Ellos están dando directamente en grados, pero lo podemos tener en grados, minutos y segundos, ¿sí? ¿Sí? Las aplicaciones, por ejemplo, de las ubicaciones, cuando ustedes les envían la ubicación a un punto, él está ya sacando directamente en grados, ¿sí? Pero lo pueden tener en grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra latitud, nuestra longitud, nuestra altura, la vereda, el municipio. ¿Estamos claros en esos datos? ¿Han tenido problemas en obtener esos datos? No, Ya señor, con esos datos no tanto. Listo. Entonces ahí tenemos ya las latitudes. En este caso vamos a utilizar la ubicación, ¿sí? Si el docente quiere verificar el sitio, pues él simplemente coge alguna aplicación, le pone las coordenadas a ver si eso es donde ustedes están diciendo. Básicamente eso es. Es muy sencillo porque en cualquier aplicación le damos las coordenadas y nos ubica el punto. ¿Mm? Es fundamental que ustedes reemplacen los datos de su finca, ¿sí? Porque algunos dejan los de la finca del ejemplo, ¿sí? Y entonces aquí hay problema. Entonces aquí, por ejemplo, esto es como, aquí debería estar sin eso para que no se confundan. Básicamente es ahí, ¿sí? Pueden estar en grados, minutos y segundos o simplemente en grados. Los datos de temperatura, bueno, entonces el paso 2 que tenemos que reunir son los datos de temperatura, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, ¿sí?
Aquí entonces tienen que diligenciar la estación, si tiene el nombre de la estación, el municipio, si fue alguna de las red de estaciones. Sí. La latitud, aquí está, la longitud de la estación, este no es de la finca porque de pronto la finca no lo tiene, ¿sí? Pero pues, entonces aquí estamos viendo que este punto estaba en 4.54 y aquí está en 4.29, está más o menos cerquita. Y tiene 74 grados 17 minutos. Y aquí me está diciendo que la coordenada de él es de 74.24. Entonces, más o menos está cerquita al punto, es en la zona de influencia de la finca. Y este Excel que tienen aquí, independientemente del número de datos, le saca el promedio, ¿sí? Si yo le quito aquí, por ejemplo, estos datos, ¿sí? Yo le quito aquí unos datos aquí. Ustedes tienen que tener lo que se les solicita, es, pues lo mínimo, son 5 si tienen más, es más. Pero si ustedes le quitáramos, por ejemplo, estos datos aquí, le decimos suprimir, ¿sí? Él va a hacer el cálculo del promedio de lo que tenga ahí, ¿sí? Entonces aquí ya le va a coger esos datos. Aquí es, por ejemplo, aquí dice 12.41 y si ustedes desplazan el Excel y miran abajito la barrita, pues allá va a decir allá va a decir la media que es 12.45, que es la que está poniendo ahí. ¿Listo? Entonces él está configurado para eso. ¿Cómo les ha ido con esos datos de Profesor, temperatura? yo sí tengo un Profe, ese sería, interrogante ahí, porque lo que pasa es que las estaciones generalmente están muy incompletas, pues las que Sí. están en Fedearroz, ¿no? Por lo menos la que está más cerca de la finca no bota ni siquiera esos datos. Entonces, ¿qué Entonces, podemos hacer ahí? en qué sitio está ubicado su merced? No, pues yo estoy en Cota, pero lo busqué en Tenjo porque es donde están más cerquita las estaciones, porque aquí en Cota no hay. Pero pues ¿En no, serio? no hay casi información. ¿En serio? Sí, sí, señor, sí, y lo busqué en la página de Fedearroz y donde bota el mapa y estación por estación y no hay muchos datos. ¿Y revisó las de la CAR? Pues en sí, las de Fedearroz son las de, trabajan con las de la CAR, Mírala. sino que no botan son datos. ¿Sí me está poniendo atención? CAR, Sí, señor. datos hidroclimáticos. Espérate un tiquitico. Listo. Aquí entra nuestra página. ¿Sí? Aquí le bota la información, el histórico. Y aquí está el catálogo. ¿Ya busco aquí? No, en esa no, solamente en la de Fedearroz. Aquí está todo el catálogo. ¿Sí? Incluso aquí está un mapa. Entonces aquí la puedo buscar. Aquí está este doc. Yo sé que hay unas cerquitas ahí, en Cota hay, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, volvemos aquí a la página, ¿sí? Entonces aquí el mapa, mire. En el mapa, si algo tiene la CAR en los datos, ¿sí? Muchas veces en la CAR no la encuentra completica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiene toda la red de estaciones que tiene ahí, ¿sí? En toda Cundinamarca, ¿sí? Entonces, aquí están todos los municipios. Aquí puede buscar uno que esté aledaña a la de uno, ¿sí? Pituima, Faca, mire, aquí está Faca, Madrid, Mosquera, Funza va a dar a Cota, ¿sí o no? Macha, La Calera, Cota. Ahí puede ubicarla, mírela. Ujú. Cota, miren, Cota tenemos, si no estoy mal, aquí hay una o dos, ¿sí? Aquí las puedo obtener. ¿Sí las ve?
Listo. Quedó referentes. Estas son las estaciones que tienen en cuenta. Y ahí en la página de la CAR hay un correo. Espérate un momentico. Sistema de atención a usuarios, ¿sí? Y yo le escribí ese correo para una investigación que tuve que hacer, que estoy haciendo, y ellos le mandan la información actualizada de la zona. ¿Listo? ¿Se me escuchó allá el compañero? Sí, sí, señor. Esa la conseguí facilito porque ellos tienen todos los datos. Estamos en mi Excel, entonces. Cuando uno tiene este Excel, ¿sí? El peor escenario, pues, trabajaría con un promedio histórico, pero la idea es tener los suficientes datos para hacer como una estimación lo menos... Matemático, para hacer una estimación lo más aterrizada. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, faltan datos, él le va a sacar el promedio de los datos que tiene ahí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Esto aquí tiene, por Sí, ejemplo, señor. unos datos. Por ejemplo, le pongo unos datos ahí en el archivo original. ¿Sí? Y él, si tiene este periodo, todos estos datos, él le va a sacar el promedio de los datos que tenga. ¿Listo? Por lo que nosotros le hemos quitado ahí a los datos ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los datos los podemos obtener. Hay uno MeteoBlue que se hace datos simulados, ¿sí? Tratemos de buscarlos con el IDEAN o con las CARES, ¿sí? O en investigaciones. La semana pasada salió un compañero de ustedes de un municipio que no tenía datos y encontramos un estudio, bueno, tenía unos datos ya hace algunos años, pero pues tenía unos datos históricos de una estación que tienen ahí, ¿sí? Las corporaciones autónomas regionales, en caso concreto de la CAR, los tienen, ¿sí? Esa es una de sus misiones, es tratar de recolectar esa información, porque esa información le da soporte a su intervención. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Profe, ahí donde vamos, paso 2, eso es temperatura, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, 2018, 2019. No es que no falta el que diga que yo les dije que tenían que ser esos años, no. Si usted tiene, por ejemplo, 2015, 2020, toma esos, ¿sí? Si no encontró más, toma eso. La idea es tener varios años, ¿sí? Yo puse aquí unos datos simulados, estos los datos no son reales, de 2020 a esto, ¿sí? De la estación meteorológica que teníamos allá, ¿sí? Y adrede pues tiene unos puntos que les hacen falta para mostrarles a ustedes que si él le falta datos, él no le va a poner a esto 0 o no faltará el avispado que le ponga esto 0, no, porque si yo le pongo esto 0, él lo toma como valor y me promedia. ¿Sí? Mire cómo cambia ese 0. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, disminuyó. Entonces si no lo tengo, prefiero no lo pongo. Y él saca el promedio de lo que tenga. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Vamos a la mina neta. Entonces, dependiendo del cultivo, por favor, allá me abrieron un micrófono, lo cierran, por favor. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Ya lo cerró? Listo. Para esto sí necesitamos un análisis de suelo. Puede ser de la zona, preferible e ideal que sea de la finca. ¿Estamos claros ahí? Profe, una pregunta. Teniendo en cuenta los datos que se están recopilando con el análisis de suelo, ¿tenemos que tener un análisis de suelo para mirar lo que es el porcentaje de arcillas, limos, arena, o Sí, podemos señor. trabajar con esto? Tienen que O tener puede- el análisis de allá. ¿Sí? Pero en el momento no se tiene, digamos, en la finca que nosotros estamos trabajando con mi grupo, no tiene análisis de suelo.
Ni Entonces uno de podría... daño, ni uno de la zona. Ah, pues uno de la zona sí, sí, uno de la zona sí se tiene. Entonces trabajamos con uno de la zona. Sí, la idea es hacerlo lo más aterrizado. Nosotros, para hacer una planificación del manejo de una finca, lo mínimo que debemos tener es un análisis de suelo, ¿sí? Agronómicamente hablando, lo mínimo que tenemos que tener es eso. Ya que usted quiera hacer análisis por su zona y hacer varios, pues lo felicito. Pero lo mínimo es uno, ¿sí? Yo Ok, incluso profe. tengo media fanega y le tengo 2 análisis a los 2 pedacitos que trabajo. ¿Listo? Listo, ok. Entonces, el análisis de suelo no solo es para fertilidad, sino también para fines de manejo del riego. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula. Este es un análisis de suelo de una finca de Cibate. ¿Sí? Y ahí entonces que yo le hice sacar. Y aquí tengo la fórmula. ¿Sí? Esta fórmula es la fórmula que nosotros vamos a trabajar y esta es la fórmula del punto de marchites permanente. Entonces, cuando nosotros le incorporamos el porcentaje de arena, limos y arcillas, pues obviamente lo primero que hace es decirnos si da 100 o no da 100, ¿sí? Y él ya con eso nos calcula la capacidad de campo, el punto de marchites permanente, la densidad del suelo. Algunas empresas, algunos laboratorios, le extraen a uno la densidad aparente, ¿sí? Si no la tiene, la tomamos como 1. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. En otros casos puede existir, ¿sí? La profundidad es en milímetros. Entonces, en este caso, para goteo, yo estoy trabajando, ¿qué cultivo era? Mora, me parece, ¿sí? Espérate un momentico aquí porque yo lo puedo mirar. Es aquí en la evapotranspiración de Blaney. Espérate, ¿dónde dice el cultivo? Está aquí. El cultivo lo dice en los coeficientes del cultivo. Listo. Entonces, los coeficientes del cultivo es evapotranspiración del cultivo. Entonces, en este caso, es un cultivo de mora, ¿sí? Que es lo que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, el sistema de raíces de la mora en promedio está a 60 centímetros, ¿sí? Entonces, todo lo vamos a dar en milímetros, ¿sí? Profundidades y todo vamos a dar en milímetros porque vamos a calcular las láminas en milímetros y las evapotranspiraciones en milímetros. Entonces, aquí tiene que entrar en milímetros. Entonces, 60 centímetros, ¿cuántos milímetros son? 600. Exacto. Si el cultivo tiene 1 metro, ¿cuántos milímetros es de profundidad? 1000. 1000 milímetros, ¿sí? Listo. Entonces, esto es fundamental que lo hagamos así, pongamos en milímetros. Y ya, pues la lámina de agua aprovechable, él ya la va a calcular, ¿sí? Y él le va a decir que si tiene 56.91 milímetros de lámina de agua aprovechable, 1 milímetro es 10 metros cúbicos por hectárea, entonces le va a decir que tiene 560. Lámina de agua aprovechable es de 569 milímetros. El criterio de riego es que se baje la mitad de eso. Entonces la lámina neta que tiene que aplicar es 28.5, ¿sí? En milímetros. Esa es la lámina neta. ¿Sí? Entonces ella se la calcula a ustedes en milímetros. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Profe, Señor. profe, una pregunta. Es algo que se me viene pues como a la mente. Normalmente cuando uno tiene estos sistemas de riegos en los cultivos, se pueden también ayudar uno realizando una calicata al lado de pronto del cultivo entre margen, digamos, entre árbol o árbol o planta. Sí. O sea, básicamente cuando se habla del lisímetro, el lisímetro es una materia gigante del cultivo, ¿sí? Entonces la forma más precisa de estimar eso es con un lisímetro, pero un lisímetro no lo podemos tener en la finca porque un lisímetro es eminentemente experimental, ¿sí?
Solo en los centros de investigaciones pueden montar un lisímetro y en ese lisímetro lo que hacen es cuantificar qué agua tiene el suelo, cuánta le está entrando, cuánta le está saliendo, cuánta se está evaporando. Hacen todas las cuantificaciones, ¿sí? Pero entonces sí es viable tener entonces una calicata, digamos, como simplemente como para uno mirar si el perfil de pronto está haciendo bien la percolación el agua. Sí, tiene que taparla bien, no desea que usted mismo se caiga en ella. Sí, claro. ¿No ha pasado? Sí. Una víctima de sus propios inventos. Ajá, sí, señor. Listo. Entonces, las calicatas, los reservorios se señalizan y se cercan para evitar accidentes. ¿Listo? Entonces, sí, señor. Eso es, ya nos hace nuestra lámina neta. Y esto depende del cultivo. En este caso es mora, que es 60 centímetros, son 600 milímetros. Si fuera otro cultivo frutal que tuviera un metro de profundidad, pues tendríamos ahí 1000, ¿sí? Y eso iría calculándolo él. Pero él ya él ya hace el cálculo, ¿sí? Aquí, pues tener cuidado entonces, este valor meterlo en milímetros, porque uno he encontrado casos así, por ejemplo, y no se rían porque así es. Un cultivo que tiene 60 milímetros de raíz, o sea, un cultivo de 6 centímetros de raíz. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte porque algunos confunden los centímetros con los milímetros. ¿Sí? Y lo que da es una subestimación de la lámina. Entonces, esa es la lámina teórica que tendríamos que aplicarle, ¿sí? Cuando se requiera. Listo. La interpolación. Bueno, este aquí es un poquito demorado porque básicamente es el porcentaje de horas mensuales de insolación, ¿sí? No sé si lo entiendan. Colombia, ¿en qué latitudes está? A ver, ¿en qué latitudes está Colombia? ¿Quién me dice? En ambas, norte y sur. ¿En serio? Sí, o sea, la latitud es norte y sur. Digamos que desde la tercera parte del país hacia abajo es sur. No sé qué departamento era. Y norte es donde estamos, toda la zona acá. Bueno, ahí le voy a ayudar. Mire. Por aquí está. Profe, está a 12 Mire, grados al norte y 4 al mire, sur. por ejemplo, se extiende de los 4 grados y 13 hasta los 12 grados de latitud norte. Entonces tenemos latitudes norte y latitudes sur. Si nosotros ¿por dónde nos pasa el Ecuador entonces? ¿Por qué ladito nos pasa la línea ecuatorial? ¿Sí nos pasa? Y abajo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta nuestra latitud, ¿sí? Y aquí, entonces aquí hagamos una siguiente cosita para que me puedan entender. Sí, a nosotros nos atraviesa la línea el Ecuador, ¿sí? Y si nos atraviesa la línea el Ecuador, ¿sí? Vamos a tener latitudes para arriba y latitudes para abajo.
Y si tenemos latitudes para arriba, tenemos latitudes ¿qué? Norte. Arriba. Norte. Exactamente. Y vamos a tener latitudes sur. ¿Sí? La única sería que, por ejemplo, la línea ecuatorial nos pasara por el Amazonas, allá en la puntica del Amazonas, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, todos seríamos latitudes norte. ¿Sí? Entonces, ese dato es fundamental. ¿Sí? Y entonces aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestras latitudes norte. La gran mayoría de nuestras latitudes son norte. ¿Sí? Si de pronto alguno, porque puede darse el caso, tiene latitud sur, pues hay que hacer el cálculo para latitud sur. ¿Sí? En términos generales, tenemos de los 0 a 10, pero puede estar por debajo de los 10, por debajo de los 0. ¿Sí? Todas son norte, la gran mayoría, pero como dice el compañero, hay latitudes norte y latitudes sur. ¿Sí? Entonces, si de pronto algunos se embocinan en una latitud sur, por allá el Amazonas o alguna zona así, pues tendremos que hacer un ajuste en esto. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí? ¿Se durmieron? ¿Ya se fueron? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un punto, y aquí es el ejercicio, de latitud norte, ¿sí? Con sus coordenadas son 4 grados, 31 minutos y 28 segundos, ¿sí? Esas son las coordenadas. Entonces, si yo las tengo en grados, minutos y segundos, pues simplemente las coloco aquí y él me las convierte. Si las tengo en solo grados, pues no tengo que convertirlas, sino simplemente las pondré aquí. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. ¿Listo? Aquí entonces viene la interpolación. Resulta que de 0 a 10, ¿cuántas divisiones hay? 3. De 0 a 10, ¿cuántas divisiones hay? 9, ¿Cómo? 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces nosotros tendremos 10 divisiones de 0 a 10. Queremos hacer 10 divisiones de 0 a 10. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, las divisiones que tomamos son 10. ¿Cuál es el valor menor aquí? Entonces, para enero es 8.5. ¿Sí? En 0 grados es 8.5 y en 10 grados es 8.3. Entonces, aquí lo ponemos al frente. 10 grados 8.3, 0 grados 8.5. Quiero hacer 10 divisiones, la diferencia. Entonces, él toma la diferencia, el que coge la 8.3 y le resta la 8.5. Por eso le da menos 0.37. ¿Sí? Él genera una constante que simplemente la constante será, si yo quiero 10 divisiones, pues la diferencia la divido en 10. Y empieza desde el punto más bajo, que es 8.5, le va a ir sumando, como es un valor negativo, pues le irá restando, pero le va a ir sumando ese valor negativo. ¿Sí? Así, así, hasta que llegue a la 10. Entonces, si la interpolación nos queda bien hecha, el valor en 0 debe ser igual al valor que tiene aquí, que es 8.5, y el valor en 10 debe ser igual a 8.13 como está aquí. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Si de pronto usted cayó, porque puede dar, en el valor de 10 a 15, ¿cuántas divisiones tiene ahí? Si, por ejemplo, su finca es de 12 grados de latitud, ¿cuántas divisiones hay entre 10 a 15? 5. 5. Exactamente, entonces tendrá que hacer un ajuste aquí que no son 10 divisiones, sino 5 divisiones. ¿Sí? Bueno, y si le da las 10 divisiones y le da el valor mínimo y el valor máximo, pues le va a empezar a dar unos valores aquí para esas 10 divisiones y le va a complicar más la vida. Entonces, si tenemos 5, pues aquí tendría que poner 5, ¿sí?
puede darse el caso. Y aquí tendría que 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Porque hay 5 divisiones. Y tendría que borrar el resto y hacer un ajuste, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, de acuerdo a las divisiones, esto está para 0 a 10, pero si es, por ejemplo, lo que dice el compañero allá, que si es tiene una latitud sur, pues tenemos que hacer el ajuste del cálculo. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces aquí es 4.5. 4.5 es un valor entre qué valor y qué valor. Entre 4 y 5. De 4 y 5. Exactamente. Como es 4.5, pues yo tomo un valor entre 4 y 5, pero no, esto no es para todos los casos, ¿sí? Si, por ejemplo, usted tiene un valor la coordenada que tiene allá ustedes es de 3 grados, ¿sí? Pues usted tendrá que irse aquí a la interpolación. ¿Y qué valor va a tomar aquí si es de 3 grados? ¿El valor de qué división? ¿De la número qué? Exactamente, la número 3, porque aquí estos valores son grados, la de 0 grados, la de 1 grado, la de 2, 3 grados, la de 3 grados. Y tomará en todos los meses las que están aquí. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí o no? Si no entienden, pregunten. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me están escuchando? Ya se fueron. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí se escucha. Sí, señor, se le está entendiendo, profe. Hasta el momento yo estoy entendiendo cualquier cosa, bienvenido al Teams. Listo, listo, listo. Entonces aquí, ¿yo por qué puse 4.5? Pues porque era mi coordenada de latitud, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué puse el punto medio entre 4 y 5? Porque 4.5 es un medio de entre 4 y 5. Si fuera, por ejemplo, 4.3, pues me voy a 4. Si fuera 4.8, ¿para qué valor me voy? A 5. A 5. Exactamente. ¿Sí? Esto no es una camisa de fuerza que siempre les va a salir 4.5 y va a ser el valor medio. Tienen que ajustarlo. ¿Sí? Tienen que ajustarlo. Si las coordenadas allá les dio 6, pues hombre, si me dio 6, pues yo ya tengo aquí de 0 a 10, pues tomo la de 6 y ya. Y hago la explicación aquí. ¿Sí? Coordenadas de la finca. Si la coordenada de la finca es 6, pues yo pondré aquí 6 y las pondré aquí. Es el punto 6, no un punto medio, sino pondré el punto 6, ¿sí? Y voy a decirle al Excel aquí que si es 6, pues simplemente que no me copie este dato, porque no necesito el promedio de dos datos, sino me copie el dato que está en la 6. Entonces aquí me vengo a la 6 y le pongo esta, ¿sí? Entonces él ya me coge este dato de las 6 y le hago el pegado especial, que es cuando me aparece esta crucecita, y se la desplazo. Yo tengo que ajustar mi Excel de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces aquí debe decirme que es igual a la del 6, ¿sí? Si yo necesito, entonces simplemente le hago es igual, aquí, le quito el igual y me voy a la que yo necesito. Si yo necesité la 6, pues me pongo aquí y le doy Enter. Y cuando le doy Enter, llámela a esta. Y si ustedes se paran aquí donde, ¿sí ven esa crucecita que se formó? Sí, señor. Con el mouse me desplazo y hago lo que llamamos un pegado especial en Excel. Ya, ya. Entonces ya cogí las de las 6. Entonces es de acuerdo a la coordenada que yo cuadro esta hoja. ¿Sí? No necesariamente es el ejemplo de 4.5, puede ser un valor entero. Ojalá que les dé de 0 a 10. Si les da más de 10 la coordenada en latitud, pues toca hacer el cálculo, toca hacer el Excel, toca ajustar eso ahí, ¿sí? Si les da lo que dice ahí al compañero, podemos tener una latitud de sur, pues tendríamos que buscar y tendríamos que suministrarle a ese compañerito una latitud sur y ayudarle con ese cálculo. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Profe. Señor.
Profe, Señor. ¿usted me puede explicar, qué pena con usted, un poquito si no le comprendí muy bien en el tema de las divisiones? Listo. De 0 a 10, ¿cuántas divisiones hay? 10, profe. 10. 10, ¿cierto? Y de 10 a 15, ¿cuántas habría ya que dice el compañero? De 10 a 15, 15. De 10 a 15, ¿cuánto habría? Ah, 5, 5. 5. 5. Sí, claro. Son como los espacios que hay de entre cada número y número. Sí, son los números enteros que habría ahí. De 0 a 10, pues tendremos 10 números enteros. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, pero entonces ahí como lo plasmo en el, ¿dónde me voy para ponerlo en el Excel? Listo, entonces, ¿qué latitud tiene usted? Le pregunto. Digamos que 6. ¿6? Sí, señor. Entonces el compañero, un punto por allá imaginario donde él encontró que le da 6.00. Mucho de buenas, pero bueno. Entonces aquí, ¿qué tiene que hacer? Pues él ya la tiene en grados, no se complicará. La pondrá aquí. ¿Estamos claros ahí, sí? Sí. ¿Sí? Entonces su latitud en grados es 6. ¿Listo? Bueno. Aquí tiene 10 divisiones que le miden los grados. Entonces, un 0 grados. Entonces, ¿qué numerito aquí seleccionaría para su ejercicio? El 6. El 6, exacto. Entonces, estos son los datos que tiene que incorporarle allá. Ah, ¿sí? ya, profe. Pero la casillita que le va a operar allá es esta, ¿sí? Entonces, esta casillita, voy a borrarla, de puro pervertido. Esta casillita no la tengo, ¿sí? Entonces a Excel hay que decirle que le copie esa casillita. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Le dice igual, ¿sí? Y se va a la primera del 6, ¿listo? Ok, profe. Y le da uno Enter y ya la pega, ¿sí? Y luego, ahí sí ve que se forma una crucecita, no sé si la ve Sí, ahí. señor. Sí, señor. Aquí se la voy a mostrar aquí. Pues ustedes tienen en blanco, en hoja blanca, pues la verán ahí. Y cuando se forma esta crucecita, le despicho el botoncito del mouse y la desplazo. Y él ya me pega automáticamente la que está ahí. Y ya, ¿sí? Sí, señor. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tengo esa lista. Ya de aquí para allá, ya solo algunos datos que hay que llenar y ya. Pero, por ejemplo, la evapotranspiración, que es el paso 5, él ya la hace solito, ¿sí? Porque él ya le dimos el porcentaje, ese numerito que obtenemos allá, perdón, es el porcentaje de horas de insolación mensual, ¿sí? Aquí es el porcentaje. Ese es un valor que se obtiene allá, ¿sí? Entonces, ese valor, él lo toma para obtener la evapotranspiración, ¿sí? Entonces, él toma ese valor, ¿sí? Ese valor P, toma la temperatura que ya se la dimos, ¿sí? Ya se la dimos allá, él la toma allá, ¿sí? Y él ya nos calcula directamente, hace el cálculo de evapotranspiración milímetros mes y milímetros día. Entonces él ya nos hace la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración real. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo. Cerremos el micrófono, por favor. Listo. Entonces cuando esto ya está calculado, pues ya tenemos casi la mitad porque ya estimamos la evapotranspiración. ¿Sí? Ahora, como lo decía el compañero ahí, pues depende del cultivo. Entonces, en el caso, tengo mora, ¿sí? Y en tengo mora, entonces la constante es 0.7. Entonces, ¿por qué valor tengo multiplicar en todo el ciclo? Es 0.7. ¿Por qué valor tengo multiplicar la evapotranspiración de referencia para obtener la evapotranspiración de cultivo? ¿Por qué valor? ¿Cómo?
¿Por qué valor tengo que multiplicar aquí para obtener la evapotranspiración del cultivo? El coeficiente del cultivo. Sí, más bien, ¿por qué valor tengo que multiplicar la evapotranspiración de Blaney-Crick para obtener la evapotranspiración de este cultivo? Si el coeficiente es 0.7, entonces, ¿por qué tengo que multiplicar la evapotranspiración real o evapotranspiración de referencia? ¿Por qué valor tengo que multiplicarla por? ¿0.7, profe? Sí, señor, porque es el coeficiente, aquí está, mírenlo, aquí está, ¿sí? El K es 0.7, entonces la evapotranspiración del cultivo la multiplico por 0.7 y aquí ya lo reemplazo. Si usted tiene otro cultivo, por ejemplo, que sea la evapotranspiración del el K de pronto que sea 0.8, pues tiene que hacer el ajuste aquí de 0.8, ¿sí? Tendrá que coger esto y ponerle 0.8, ¿sí? Tiene que hacer el ajuste. ¿Estamos claros ahí? Pero entonces ese código me lo da en el paso anterior, ¿cierto? En el EVA No. Play. El valor de evapotranspiración del cultivo toca consultarlo, ¿sí? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, uno se va al internet y le pide coeficiente, ¿sí? Le pide así. Entonces, usted tiene un cultivo ¿de qué? ¿De qué ala? ¿Qué país? Listo. Entonces, coeficiente KC de uso consultivo, podemos ponerle así. ¿Para qué cultivo, por favor? Papa. Cultivo de papa. Listo. Entonces él ya llega y me dice determinar valores de uso constructivo para la papa. Mire, por ejemplo, aquí, por aquí de pronto, determinación de los coeficientes, determinación del coeficiente, descripción de la determinación, por ejemplo, en esta publicación, ¿sí? Aquí entonces es una publicación. Bueno, ahí nos metemos en la... Bueno, esperemos a ver qué nos bota esto. Aunque hay unas tablas que ya lo sacan. A ver. Listo. No me puede entrar, que es que esa página. Espérate un tricito. No, no entró. Espérate por aquí. Espérate. Profe, usted en el video de la exposición creo que tiene una guía con varios coeficientes de cultivo. Ah, ya, espérate un tico. Ya que no está papa. No me salva. No, espérate. Sí, 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 aquí está. No creo que esté papa. Café, cacao, chile, fresa, frutales, girasoles. No, está papa. No le haces, Coja uno pero de no tengo. ¿Sí? No, no está, ¿sí? Pase, pongámosle de papa, a ver qué pasa. Pongámosle esto solito, a ver si lo botara. Espérate por aquí. Cosa de la papa, repositorio. Ítems, espérate, script, determinación del corregir. Mira, este de pronto, este script pronto lo tiene. Centro. Papá cuyo, el resumen, los coeficientes de referencia, 15 minutos, y la pérdida, 15 minutos, se logró la difusión colectiva, y espérate a ver. Los resultados se obtuvieron en relación a los datos de humedad con un valor de 0.27. Difusión efectiva. Ay, hijo de madre, no lo encuentro. Espérate a ver. Espérate a ver. Eso suele pasar.
a traer este coeficiente de los genotipos de papá. En fin, ay, no, mejor me puse a planificar si soy un ser humano. A traer esta. Ah, no he puesto aquí imágenes que a veces la imagen me los pone. Listo. Coeficientes de algunos cultivos, mírenlos aquí. Berenjenas, soya, papas. Ahí está, ¿sí lo ven? Punto 45. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor, sí, bebé. Señor. Exacto. Entonces, si es papa, pues tendríamos aquí que hacer el ajuste. No aquí, acá ese es otro que tengo. Acá. Acá. Y entonces aquí, en vez de punto 7, que iría valor si es punto 45. Entonces aquí tendrían que llenar y decir que es papa, ¿sí o no? Porque no es mora. Y aquí tendrían que decirle que el coeficiente para este cultivo es de punto 45. Sí, tienen que diligenciar eso. ¿Estamos claros ahí? Profe, Señor. perdón, ¿se trabaja con el menor dato o qué? ¿Con el dato más pequeño o qué? ¿Cómo habla? Profe, ¿Me repite? la pregunta es que si se trabaja con el dato más bajo, porque allí bota varios datos, ¿no? Dependiendo de la etapa. Ahí dice en el que encontré ahorita, que me sale aquí, ¿no? Dice que es punto 45. Hay que hacer búsqueda de varios sitios para determinar como el más aterrizado, ¿sí? Entonces, si usted sigue buscando por aquí, por ejemplo, este. Por ejemplo, esta tablita que está aquí. Por ejemplo, aquí habla de unos, por ejemplo, esta dice patata, punto 45. ¿Sí? Entonces podríamos tomar punto 45. No siempre tenemos que irnos al más bajito. Tenemos es que Profe, buscar y determinar el más aterrizadito, ¿sí? profe, Sí. es que yo estoy trabajando en Palma. ¿Será que usted le salía ahí un coeficiente para Palma? A ver cómo le va, cómo le sale. No, miramos. Coeficiente KC de palma africana, ¿sí o no? Sí, señor. Ocular, tablas de coeficientes. Aquí está. Número de cultivos para diferentes. Protocolo de fertilización de cultivo. Lo miramos en imágenes a ver si aparece. Miremos esta que dice. Miremos esta que dice aquí. Tengo la más grandecita. No, esta no me funciona. Para palma. Miremos coeficientes del cultivo. Miremos esta. Pastos cítricos. No, feijoa, pastos. Pero no, no está aquí. Algodón. Miremos esta. Condiciones de nutrición de cultivos. Programa optimizado de manejo de malezas en palma africana. Coeficiente. KC de uso consultivo en palma. La mayoría de las veces toca ir a investigaciones que los han probado. ¿No? Coeficiente de parámetros de riego de cultivos. Pero es que está buscándomelos todos. Coeficiente de cada tabla de cálculo. Valor de coeficiente único promedio temporal del cultivo. ¿Qué es el coeficiente del cultivo? Coeficiente KC. Palma. No apareció, después se lo busco. ¿Listo? Palma, coeficiente KC del cultivo de palma. Imágenes. Miremos esta.
Usted no me lo deja ver. Claro, ¿Qué profe, habla? claro que yo voy a trabajar es con aspersión, ¿no? No, me imagino que también lo debe llevar, ¿no? Sí. Joder. Yo después lo buscaré, chino, que es que a veces toca es, incluso a veces tiene uno que ir a investigaciones porque no aparece tan fácilmente, ¿listo? Bueno, listo, sí, señor, Por gracias. ejemplo, el de mora fue que yo encontré la mayoría de los frutales tropicales. Entonces, algunos tropicales de porte bajo los utilicé. Entonces, si es .45, ¿qué tendría que poner aquí? En el caso de la papa, ¿qué tendría que poner aquí? ¿Qué número pongo aquí? El coeficiente, profe. 0,45. Exacto. Entonces tendría que coger 0,45 y ponerlo manualmente 0,45. A todos así. Son 10 dáticos, 12 dáticos que tengo que poner y ya. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo ajustado mi coeficiente aquí, que si lo hago así no me queda tan bien, pero lo pondré aquí. Pues él ya me ajusta y me calcula la evapotranspiración del cultivo. Entonces, tengo que buscar por literatura cuál es el coeficiente. ¿Sí? No es necesario que me pongan aquí la fuente ni nada, sino tomar un coeficiente. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y él la calcula por mes. La frecuencia de riego, pues él la calcula. Entonces, es la lámina neta sobre la evapotranspiración del cultivo. La lámina neta ya pues determinaba la evapotranspiración del cultivo, la frecuencia del riego. Pues como la lámina neta, la evapotranspiración es al mes, va a dar mes. Entonces, de acuerdo a los días del mes, él me la ajusta. Pues si tenemos un año bisiesto, que este no es bisiesto, gracias a Dios, pues tendríamos que hacer el cuadro. ¿Listo? Sí. Vale, profe. Listo. Entonces aquí nos va a decir que la frecuencia de riego es cada 17, cada 16, con lo que tenemos allá. ¿Sí? Obviamente que aquí es un cultivo de mora, entonces aquí, aquí debemos ponerle el de la mora, que es 0.7 que le puse. Si yo le pongo 0.7, yo lleno 2 con 0.7 y le doy pegado especial y me lo pega a todas, ¿sí? Entonces yo le doy 2.7 y le doy pegado especial hacia abajo. Me lo llena a todas. ¿Sí? Entonces aquí la frecuencia de riego pues va a decir que es cada 10 días. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, señor. Quedó claro. Eso. Y ahora seguimos al paso 8, que es el tiempo de riego. Entonces aquí sí se nos complica un poquito porque tenemos que tener la ficha técnica del gotero. Entonces debemos saber su presión de trabajo. Debemos saber el caudal, ¿sí? Las libras con las que trabaja. Eso está fijado en bares, en libras y el caudal, ¿sí? Estamos trabajando con un gotero de 4 litros por hora, ¿sí? Entonces la necesidad de emisores es igual a 10.000 partido la distancia de goteros por la distancia de líneas, ¿sí? Entonces, la necesidad de emisores, distancia de goteros, pues yo los puse 1.5, las moras están allá en la finca 1.5, y la distancia en líneas de goteros, pues yo las puse a 2, está como a 2 metros entre línea y línea, ¿sí? Entonces, la necesidad de emisores, él me la calcula en 3.333, ¿sí? Y luego, la precipitación, entonces, se la calcula. Es el número de necesidad de emisores por caudal del emisor dividido 10.000. Entonces, la precipitación de este sistema, él me toma el caudal, que es 4 litros por hora, y la precipitación, él me la calcula en 1.3 milímetros por hora. ¿Sí? Y el tiempo de riego es igual a la evapotranspiración del cultivo dividido la precipitación por la eficiencia. Entonces, la precipitación del sistema, él la coge ahí directamente, ¿sí? Que es 1.3 milímetros hora. Esa es la precipitación del sistema. Él la calcula. Luego, coge la evapotranspiración. Primero, coge la evapotranspiración del cultivo, que ya la hallaron para todos los meses. La precipitación, que ya la hallaron. La eficiencia del sistema de riego de 90%. Y nos da el tiempo de riego en horas, ¿sí? Al mes. Y pues lo dividen en 4 semanas, son las horas a la semana que tendría que operar en 1 hectárea ese sistema de riego. ¿Estamos claros ahí?
Entonces aquí es fundamental la ficha técnica del gotero. Yo puedo utilizar goteros de 2, 4, 6, 8 litros hora, ¿sí? Si yo me voy a ir con uno de 2 litros hora, pues aquí simplemente le pongo 2 litros hora y voy a encontrar que los tiempos de riego pues van a ser, si usted le cambia aquí 2 litros por hora, pues van a ser mayores. Y si usted le pone uno de 8 litros hora, que también puede hacerlo, ¿sí? Pues obviamente los tiempos de riego van a ser menores, ¿sí? Si le pongo 8 litros por hora, pues aquí para abajo lo miro y mis tiempos de riego van a ser mucho menores. Uno de los más usados, por ejemplo, en frutales así como la mora, es el de 4 litros por hora. Entonces lo cojo 4 y le pongo. Entonces aquí tengo que diligenciar es el gotero, el caudal y la distancia. Distancia de goteros es la distancia entre las plantas. Si tengo, si tengo mi trazo de cultivo, tengo que tener la distancia entre surcos y distancia entre plantas, ¿sí? O pues distancia entre hileras y distancia entre... ¿sí? Debo tener claro cómo es la distancia que está en mi cultivo. Si mi cultivo está a la misma distancia, está en cuadro, pues aquí iré a la misma dimensión, ¿sí? En ese caso de Zamora, entonces la distancia entre los surcos están trazados cada 2 metros y las plantas están trazadas cada 1,5 metros. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Listo. Y ya él, ya con el caudal del gotero, solo poniéndole eso, y ya poniendo estas distancias, él ya les calcula, ya les saca eso, ¿sí? Bueno. Y vamos al paso 9, que es la precipitación, que aquí no es más sino rellenar los datos de precipitación, ¿sí? No es más sino ponerlos. Si de pronto hay meses que falta, no hay problema porque él va a sacar solo el promedio de lo que tiene, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, le ponen ese 0, pues ese 0 lo cuenta, ¿sí? Miremos ese promedio allá. El promedio allá es 22. Quitémosle ese 0 por fregar. Mire cómo cambia el promedio, ¿sí? Pero pues él dijo que había llovido 0, pues dejémosle ahí el 0 que llovió. Listo. Es lo mismo que la temperatura. Hay que hacer la identificación de la estación, de dónde fueron los datos, de qué municipio, de qué departamento los obtuvieron. Mínimo 5 años, ojalá. ¿Sí? Profe, Y una pregunta en lo de temperatura. Señora. Sí, es que, digamos, sale temperatura mínima, media, digamos, ¿qué temperatura puedo tomar en sí? O sea, una específica. La media. Temperatura, pero ¿me sale mínima media o máxima media? No, debe haber una media. Listo. O sea, ¿le está sacando la media de la máxima y la media de la mínima? Sí, pero entonces en Excel aparte me deja descargar. Ahí le tocaría sacar un promedio de esas dos. ¿Sí? Listo. Y lo otro Porque... es que la precipitación o la evaporación, es que creo que es lo que otro que hay que descargar. No, evaporación no les pido aquí. Aquí les pido es precipitación y temperatura. Ah, bueno, entonces haremos nosotros el trabajo acá porque la otra que nos pide descargar, a nosotros nos sale es diaria. No sé mensual ni anual, sino diaria. No toca sacarla mensual. Listo. Muchas gracias, profe. Nos tocaría, si le sale diaria, tocaría multiplicarla. Si está promedio diaria, tocará multiplicarla por el número de días del mes para obtener la mensual. Ah, listo. Bueno, muchas ¿Listo? gracias. Bueno. Sí, señor. Entonces aquí ya la tenemos. Él ya nos sacó la precipitación promedio, ¿sí? Y ya no hay que hacer más porque ya... Ah, no, sí toca hacer algo. No, si es goteo, no. Entonces aquí, básicamente, de acuerdo a... Él va a calcular la dosis bruta, pero tiene que calcular una cosa que se llama la precipitación efectiva, ¿sí? Entonces la precipitación efectiva, pues esto es para bajas pendientes, ¿sí? Entonces, pendientes inferiores al 5%, ¿sí? O alrededor del 5%, ¿sí? Entonces, cuando la precipitación es mayor,
a 75 milímetros, él saca un coeficiente y una constante. Y cuando es menor a 75 milímetros, él saca el coeficiente y la constante. Aquí entonces tenemos la evapotranspiración, ¿sí? Aquí tenemos la precipitación que le hemos introducido. Y de acuerdo a la precipitación, va a sacar el coeficiente. Y saca la constante y hace la efectiva. La eficiencia del riego es del 90 y le saca las dosis brutales, ¿sí? Aquí no hay que modificar nada porque ya la saca directamente. Y le va a decir la dosis bruta en milímetros, ¿sí? Y si se la saca en milímetros, le saca metros cúbicos al mes o le saca metros cúbicos semana. ¿Y esto para qué nos sirve? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la media mes que es 633, ¿sí? Pero el valor mayor es 875, si lo miramos ahí, ¿sí? El valor mayor que obtuvimos aquí, en este periodo, es 875, ¿está por ahí? Equivocamos. 869, espérate, ¿qué dice ahí? 875, miremos aquí, datos, filtro. 869. Entonces, aquí, capacidad del reservorio, no sé por qué le puse 875, habría algún error ahí. Aquí debería decir era 869. ¿Sí? Es el valor mayor que tiene él. ¿Sí? Entonces, y metros cúbicos a la semana. Entonces, el valor mayor en metros cúbicos a la semana es 217. Entonces, aquí debe decir 219, bueno. Y 269. Aquí 217 sería el valor mayor. ¿Listo? Entonces aquí este debe ser 217. Bueno, quedan esos dos valores. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo tengo estos datos, para saber mi almacenamiento mensual del reservorio o mi almacenamiento semanal, pues tomo el valor mayor. ¿Sí? El promedio, pues, me garantizará que, pues, en promedio pueda cumplir, pero los meses que se sube el promedio voy a quedar voy a quedar con un déficit. Entonces, en este caso, pues, tomo el valor mayor que tengamos aquí. ¿Sí? ¿Vamos claros ahí? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra dosis bruta y es aquí seleccionar el valor mayor. ¿Sí? Aquí es la media al mes, la media al mes. El valor mayor. Aquí entonces lo ponemos a filtrar y miramos cuál es el valor mayor. En este caso es 869. ¿Sí? Yo había dicho que ponerle ¿cuánto? Control Z. Control Z. Yo le había dicho que ponerle un poquito más. ¿Sí? Uno le puede poner un poquito más y va pues con una gabelita más de unos metros cúbicos. Pero mínimo debe ser el valor mayor. 869, yo le dije, pues pongamos un de 870, 875, para tener 5 metros cúbicos ahí que me van a servir de gabelita. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. ¿Cómo la? Sí, profe, sí. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber, por ejemplo, si esta dosis bruta es positiva, hay que regar. En este caso hay que regar todos los meses. Pero habrá algunos casos que le salga este valor negativo. Entonces, si este valor es negativo, ¿hay que regar o no hay que regar? No, señor. No, No, no hay que regar, profe. Exacto. ¿Sí? Y pues esto nos va a decir en qué meses tenemos que regar. Entonces en Cibate estamos repailos porque nos toca regar todos los meses. ¿Sí? Y nos va a decir los meses donde vamos a necesitar más agua. Por ejemplo, aquí en enero es un mes de alta demanda de agua. ¿Sí? El mes de este otro que está aquí, que es
que es julio, eso es reseco, es un mes también de altísima demanda de agua. Pero que es que este se quedó aquí, yo no sé por qué. ¿Sí? Ese mes es un mes de alta demanda de agua. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cuando tenemos aquí, miremos aquí, la dosis bruta, por ejemplo. Aquí este mes es alto, ¿sí? Y este mes también, este otro mes, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a evidenciar qué meses, pues, tenemos que tener todo nuestro sistema de riego. Entonces en Cibate, el sistema de riego debe estar a full capacidad en enero, debe estar a full capacidad en julio y debe estar a capacidad full en diciembre, ¿sí? Y de pronto, hay algún suspirito en el mes de octubre con las lluvias. Miremos abril cómo está, ¿sí? Miremos abril cómo está. Mire. Ni tan suspirito porque en abril también de pronto me deja ahí alguito de descansito, ¿sí? Mire aquí y mire aquí. Entonces aquí debemos filtrar, si queremos planear, pues vamos a filtrar los meses de más demanda y vamos a mirar. ¿Sí? Y los meses de más demanda entonces serían enero, julio y agosto, ¿sí? En esos meses, por temperatura, por viento, nuestro sistema estará full. Y es por eso que eventualmente aquí le pongo un poquito más, ¿sí? Aquí le puse 875. Si mi reservorio tiene 875, va a trabajar muy bien. Metros cúbicos al mes. Pero si mi reservorio lo puedo recuperar, me llega el agua de un acedero constantemente con 219 metros cúbicos, puedo regar esa hectárea. ¿Listo? Esto es calculado por una hectárea. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, este es para que ustedes tuvieran claro estos valores, porque de pronto ahí a usted no les aparece el 875 y ese man de dónde lo sacó. Pues tomé el 869, dice 869, lo pongo 870, pues pongámosle unos 5 métricos cúbicos adicionales. Y aquí el 217, que es este mismo. Pues simplemente pongámosle unos 2 metros cúbicos adicionales. ¿Sí? Aquí puede incluso quedar a 220 y queda muy bien si es recuperación semanal. O si es mensual, pues tendría que tener 875 metros cúbicos disponibles para mi hectárea. ¿Listo? Si son 2 hectáreas, pues serían 1600 algo, 1600, el doble de esto. Y son 3 hectáreas, pues 3 veces eso. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Y eso sería todo por este lado. En el caso de aspersión, pues hay un ajuste en fórmulas. ¿En qué? Está aquí cuando nosotros tenemos, está aquí en el tiempo de riego. En el tiempo de riego hay un ajuste aquí en las distancias de los aspersores. En aspersión vamos a tener literalmente una cuadrícula, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que determinar, vamos a mirar el de aspersión ya para terminar, ¿listo? El de aspersión me voy a ir hasta allá, donde descargué este, y ya, miramos acá. Ya, no más. Entonces, mi aspersión. ¿Dónde está el de aspersión? ¿Dónde está el de aspersión? Un momentico les dejo de compartir para liberarme aquí esto y ya buscarles el de aspersión. ¿Listo? Entonces, el de aspersión ya lo busco aquí y lo pongo aquí. Entonces el de aspersión pues tiene un ajusticos ahí chiquitos, ya los voy a mostrar y nomás. Listo. Entonces aspersión
Espera, les comparto que les dejé compartir por ir a buscarles allá. Y ya. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Listo. Sí, Entonces, en profe, aspersión. vemos su pantalla. Entonces, en esta aspersión, pues vamos a tener aquí. Vamos a diligenciar lo mismo, ¿sí? Vamos a diligenciar lo mismo, ta, ta, ta. Entonces, en este caso, pues, obviamente la interpolación, todo eso va igual, la evapotranspiración, la frecuencia de riego, bueno, rotación del cultivo. Aquí hay un cambio en la frecuencia de riego. No, el tiempo de riego. Entonces, en el tiempo de riego, entonces, ¿qué pasa? Presión del trabajo son 35 libras, radio de operación son 12. Entonces se va a hacer una cuadrícula en relación a los radios, caudal de los aspersores, litros por minuto. ¿Listo? Entonces va a ser una cuadrícula de acuerdo a radios, ¿sí? ¿Por qué? Voy a hacerles una bolita aquí. Dibujar, espérate, venga. Insertar. A ver si tiene formas. No tiene formas. Ilustraciones. Necesito una bolita. Formas. Y necesito una bolita. Necesito un círculo. No, una bolita. Necesito una bolita. Una bolita redondita. Bueno, círculo, si no hay más Listo. Entonces yo tengo aquí un radio de mojado. Le voy a dar copiar. Y le voy a dar pegar para que me lo entiendan. Entonces la idea es que este se coja el 50% del otro, solapamiento del 50%. Y el otro, que viene aquí, coja el 50% de este. Esos son círculos, esos son elipses, pero... Entonces el solapamiento es 50%, entonces se hace una cuadrícula de radios, ¿sí? Entonces aquí si el radio de operación es 12, pues vamos a tener una cuadrícula de 12 por 12, ¿sí? Distancias de emisores y distancias de líneas. ¿Listo? Y aquí entonces la necesidad de emisores se la calcula lo mismo, ¿sí? Y aquí los caudales. Entonces el caudal en litros por minuto y el caudal en litros por hora, ¿sí? Algunos aspersores, la ficha técnica viene en galones por minuto. Entonces un galón es 3.7 litros. Hay que convertirla. Entonces hay que conseguir la ficha en litros por minuto. Y si la tiene en litros por minuto, pues él se la saca en litros por hora. ¿Sí? Le calcula la precipitación del sistema. Y aquí ya tiene la eficiencia al 75. Si ya la tiene configurada, no hay que cambiarle más. Y aquí en precipitación sigue lo mismo y la dosis bruta, él ya se la calcula. Pero aquí, cuando viene la eficiencia, está desde el 75%. ¿Sí? Entonces ya está formulado eso, no es más. Entonces en aspersión siempre vamos a hacer una cuadrícula aquí donde está el tiempo de riego. Jugamos a hacer una cuadrícula de radios. Entonces si el radio es 12, pues las líneas 12, ¿sí? La distancia entre emisores va a ser 12 y la distancia entre líneas va a ser 12, ¿sí? Básicamente así es que se trabaja aspersión, para que quede pues con un buen solapamiento. Se acostumbra al solapamiento del 5. A ver, me confirma si me están escuchando. Sí, señor, se lo escucha bien, profe.
¿Alcanzaron a ver la última explicación de lo del Excel? Lo de los radios. Sí, señor, para la cuadrícula. Listo. Entonces, esos son los ajustes. El Excel realmente está muy sencillo. Es solo reemplazarle los datos, ¿sí? Pero, pues para obtenerlos hay que tener rigor. Para reemplazarlos hay que tener rigor. Hay que buscar el coeficiente de uso consultivo del cultivo. Hay que conseguir unos buenos datos de precipitación y temperatura. Y hay que conseguirnos la ficha técnica del gotero que vamos a usar y el aspersor. ¿Cómo fijamos ese gotero? ¿Cómo fijamos ese aspersor? Entonces ya hay unos patrones, las empresas fabricantes ya tienen unos patrones, ¿sí? Ellos trabajan, por ejemplo, goteros, los autocompensados tradicionales son de 2, 4 y 8 litros, ¿sí? Cultivos así pequeñitos trabajan goteros de 2 litros, cultivos de porte medio, 4 litros, y ya cultivos grandes, entonces serán 8 litros. La cinta de goteo, pues hay que hacer unas estimaciones ahí, ¿sí? Habría que hacer una estimación cuánto es el caudal del porito que tiene la cinta de goteo, ¿sí? Y cuántos poritos van a ser los que van a regar una planta, ¿sí? Y entonces por planta vamos a tener tantos poritos y vamos a estimar el volumen que ella sería beneficiaria con ese riego. Entonces el cinta de goteo hay que hacer un ajuste, se utiliza el del goteo, pero que se hace un ajuste, ¿sí? Microaspersión, hay que hacer otro ajuste, porque microaspersión no es cuadrícula. Eso es aspersión en campo, es cuadrícula. Microaspersión hay que hacer un ajuste de las distancias de las líneas de microaspersores, ¿sí? Entonces, si se les ofrece esos ajustes, pues ahí por Teams me consultan para hacer los ajustes. ¿Listos? Y de pronto los ajustes de latitud para las latitudes sur. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, señor. amigos. Sí, señor. Entonces, no siendo más, ¿hay alguna pregunta, por favor? No, profe, le quería contar que ya encontré el coeficiente para Palma. Es 0,70 ¿Tocaremos? es 0,75. ¿0,75 lo encontró? Sí, señor. Bueno, pues utilice 0,75, no hay lío. Recuerde que en Palma, yo no sé, hablábamos con usted que en Palma están utilizando esa aspersión, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí tiene que tener en cuenta el de aspersión, pero tiene que tener en cuenta que la distancia de los aspersores y la distancia de las líneas. Este caso es para un sistema de aspersión tradicional, que es el que hace aquí en la sabana, donde jugamos a hacer una cuadrícula. El de usted, pues no tendría que hacer cuadrícula, tendría que, pues, determinar cuál sería por planta, cuántos aspersores tendría, si uno o dos, y cuál sería la distancia de aspersores y de líneas de aspersores. Y recuerde que en Palma va como al 3 bolillo, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer en Palma, pero en vivero. Ah, bueno. Listo, man. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional? No, profe, yo creo que les quedó todo claro. Ya igual cualquier duda, pues supongo que nos comunicaremos pues ya directamente con usted por medio de mensajería. Sí, conmigo, con el tutor. Bueno, ahí sí como, yo de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo, mejor dicho, yo tengo unos horarios, ahí están los miércoles y los viernes, si no estoy mal, pero pues las personas que me escriben, si yo tengo tiempo, los voy evacuando, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, amigos, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la jornada. Entonces, ahí les queda la grabación, ¿sí? Y yo también mañana